Introducción a la lectura universitaria, basada en la obra Cómo leer un libro de Mortimer J. Adler y Charles Van Doren. Parte 4. Cuarto nivel de lectura, la lectura paralela. Capítulo 15. Los 5 pasos de la lectura paralela. Los 5 pasos de la lectura paralela, resumen de la lectura paralela. Los 5 pasos de la lectura paralela. Primer paso, descubrir los pasajes relevantes. En la lectura paralela, lo fundamental eres tú como lector y tus intereses, no los libros que se leen. Debes recordar que tu tarea no consiste tanto en conseguir una comprensión global del libro, en concreto, que tienes en las manos, cuanto en averiguar si puede resultarte útil en una forma que quizá esté lejos del propósito del autor cuando lo escribió. El autor puede ayudarte a resolver problemas sin tener intención de hacerlo. Debes recordar que los libros que lees, en primer lugar, te sirven a ti, lector. El primer paso es, pues, descubrir los pasajes relevantes para tus intereses. Segundo paso, lograr que los diversos autores lleguen a un acuerdo. La lectura interpretativa, segunda etapa de la lectura analítica, requiere que llegues a un acuerdo con el autor, es decir, que identifiques las palabras clave y descubras cómo las utiliza. En esta etapa de lectura paralela, te enfrentas con diversos autores y resulta bastante improbable que todos hayan utilizado las mismas palabras o incluso los mismos términos. Por tanto, debes establecer tú los términos y palabras claves y hacerlas compatibles entre los diversos autores. Puede considerarse que este es el paso más difícil de la lectura paralela. Equivale a obligar a un autor a utilizar tu lenguaje en lugar de que tú utilices el del autor. Tenemos la tendencia a aceptar los términos del autor y la organización que ha dado al tema, aunque hayamos adoptado una actitud muy activa a la hora de comprenderle. Sin embargo, en la lectura paralela no debemos aceptar la terminología de cualquier autor, sino que, además, debemos estar dispuestos a enfrentarnos con la posibilidad de que no nos resulte útil la terminología de ninguno. La lectura paralela consiste en gran medida en un ejercicio de traducción, en el que no traducimos de una lengua a otra, pero sí imponemos una terminología común a una serie de autores que no empleen una terminología ideal para un tema específico. Tercer paso, aclarar las preguntas. Ya hemos visto que la segunda regla de la lectura interpretativa requiere que descubramos las oraciones clave y que, a partir de ellas, comprendamos las proposiciones expresadas a través de términos y oraciones. Naturalmente, debemos hacer algo similar con las obras a las que dedicamos una lectura paralela, pero, como en este caso, eres tú, como lector, quien establece la terminología. Te enfrentas con la tarea de establecer también una serie de proposiciones neutrales. La mejor forma de hacerlo consiste en formular una serie de preguntas que brinden luz sobre el problema planteado al que le darán respuesta cada uno de los autores elegidos. No debemos esperar que cada autor que estamos leyendo conteste a nuestras preguntas de la misma manera. Si así fuera, no tendríamos ningún problema que resolver. Se habría solucionado por consenso. Cuarto paso, definición de las cuestiones. Si una pregunta es clara y si podemos tener una certidumbre razonable de que los autores responden a ella de diferentes maneras, tal vez a favor o en contra, entonces se habrá definido una cuestión, la que se plantea entre los autores que responden a la pregunta de una manera y los que responden de forma contraria. La tarea a realizar con la lectura paralela consiste en definir las cuestiones de tal modo que se opongan de la mejor manera posible, lo que a veces te obliga a formular la pregunta de una manera
que no emplea explícitamente ningún autor. Quinto paso: análisis de la exposición. Nuestra propia exposición ordenada nos conduce a la verdad. Con el fin de presentar esta verdad a nuestra mente, tenemos que hacer algo más que limitarnos a formular las preguntas y responderlas. Hemos de plantearlas con cierto orden y ser capaces de defenderlas, demostrar las distintas respuestas, expresar los porqués y señalar los textos de los libros examinados en los que se apoyan nuestras respuestas. Solo una vez realizado todo lo anterior, podemos decir que hemos analizado la exposición de nuestro problema, y solo entonces podremos asegurar que lo hemos comprendido. Resumen de la lectura paralela. Preparación para la lectura paralela. 1. Elabora una bibliografía provisional sobre el tema que te interese, recurriendo a catálogos de bibliotecas, asesores y bibliografías que aparezcan en los libros. 2. Examina todos los libros de la bibliografía provisional para averiguar cuáles están relacionados con el tema y también para hacerte una idea más clara del mismo. Lectura paralela de la bibliografía recogida. 1. Examina los libros escogidos con el fin de descubrir los pasajes más sobresalientes. Haz que los autores lleguen a un acuerdo, construyendo una terminología neutral del tema, y búscala interpretando la que emplean los autores o la gran mayoría. Tanto se utilizan las palabras propuestas por ti como se utilizan otras palabras. 2. Establece una serie de proposiciones neutrales para todos los autores, formulando una serie de preguntas para que todos o la mayoría de ellos las contesten, tanto si tratan las preguntas explícitamente como si no. 3. Define las cuestiones, ordenándolas en más o menos importantes, clasificando las respuestas contrapuestas de los autores de diversas preguntas en uno a otro extremo de la cuestión. Debes recordar que no siempre existe una cuestión explícita a debatir entre los autores, sino que, a veces, hay que construirla mediante interpretación de las opiniones de estos sobre puntos que, quizá en principio, no constituían su principal preocupación. 4. Analiza la discusión, ordenando las preguntas y las cuestiones de modo que se arroje la mayor cantidad de luz posible sobre el tema. Las cuestiones más generales deben proceder a las menos generales y hay que indicar claramente las relaciones entre las distintas cuestiones. En esta etapa de la lectura paralela, idealmente, hay que mantener una actitud de imparcialidad. Una forma de garantizar la actitud consiste en acompañar la interpretación de los puntos de vista de un autor sobre una cuestión con citas de su texto. Ejercicio 1. Lee atentamente la lectura. Física y literatura. Los términos puente de Einstein-Rosen y agujero de lombriz o agujero de gusano se refieren esencialmente a un atajo a través del espacio y el tiempo. Los físicos creen que nuestro mundo podría ser solo una isla en el inmenso océano del multiverso, y si bien no sabemos qué habría más allá o para qué existiría una realidad alternativa, muchas teorías y especulaciones científicas conducen de manera natural al concepto de universos múltiples. La ficción literaria, por otra parte, también utiliza ampliamente la idea de universos paralelos para llevar a un protagonista a una realidad de fantasía. La razón principal de ser de estos mundos es lograr que el personaje pueda alejarse de una realidad que lo desconcierta, lo entristece o le hace daño. A menudo hay un portal o artefacto que conecta mundos, como el ropero del
C.S. Lewis en El león, la bruja y el ropero, El agujero del conejo blanco y El espejo de Lewis Carroll en Los relatos de Alicia, o una pared secreta que conduce al callejón diagonal o a la plataforma 9¾ en el mundo de Harry Potter. Algunos personajes suben a un barco y se encuentran en una isla fantástica, como Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver. Otros son absorbidos por un tornado y llegan a la tierra de Oz, como en el libro de L. Frank Baum. En la mayoría de los casos, pueden separarse muy bien las ideas científicas de las fantásticas. Sin embargo, ambas se complementan y sorprenden en el multiverso creado por Jorge Luis Borges. En 1941 publica su cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, antes de que la interpretación de mandos paralelos se hubiera extendido. En el relato, alguien descubre un manuscrito de un escritor chino que cuenta una misma historia de varias maneras, a menudo contradictorias. El tiempo se concibe como un jardín de caminos que se separan, donde los hechos suceden paralelamente y tienen infinitos diseños y ramificaciones. Es posible que estos otros universos puedan transitarse dentro de algunos años en el plano físico. Sería fascinante ver a qué mundo podríamos llegar, y aunque casi ningún científico duda de su existencia, en esto los autores literarios les llevan una ventaja de cientos de años. Aunque, a pesar de esta brecha, finalmente, como revancha, la realidad sí termine superando a la ficción. Fuente: www.bernanet.com.ar/paralelos.html